Hola nuevamente. Continuamos entonces con la explicación del análisis de los BJT. Ahora vamos a ver qué pasa con el análisis en corriente alterna, recordando que los transistores se analizan por corriente directa y después en corriente alterna. El efecto es complementario. El modelado de un transistor o un modelo de un transistor parte de modelos equivalentes. ¿Qué es un modelo equivalente? Pues es un modelo que representa las características de corriente alterna de un transistor. Y un modelo equivalente utiliza elementos de circuitos eléctricos que aproximan su comportamiento. En general, y hay muchos más modelos, pero creo que son los más utilizados, existe el modelo RE y el modelo híbrido equivalente. De ellos vamos a utilizar el modelo RE, que es el más fácil de usar, aunque es el menos exacto. Eso es desde mi punto de vista. ¿Qué es el modelo RE? Pues son los BJT, recordando, son dispositivos controlados por corriente. Es decir, lo que controla a la entrada, puede ser la corriente de emisor o la corriente de base, tendrá un impacto sobre la corriente de la salida. Entonces los BJT son dispositivos controlados por corriente. Ahora bien, habíamos trabajado con las ecuaciones de corriente directa del emisor común. Obviamente faltan las ecuaciones de base común y de colector común, pero aquí me interesa que veamos directamente lo que tiene que ver con emisor común. En todo transistor se van a tener cuatro cantidades: impedancia de entrada, impedancia de salida, ganancia en voltaje y ganancia en corriente. Si se fijan, en los circuitos que se están mostrando aquí no hay ninguna resistencia conectada, a excepción de una que aparece, que es RO, pero esa es una resistencia de salida del transistor, y otra RE, pero esta RE es minúscula, a diferencia de la resistencia del emisor, que está de manera externa, que no son más que la resistencia dinámica del transistor, ¿sí? Ahora, estas son las características intrínsecas, pero ¿qué pasa cuando le conectamos las resistencias que se habían visto en las diapositivas anteriores? Insertamos el modelo equivalente, que es el área sombreada, en lugar de donde está el transistor en este circuito. Se hacen unas modificaciones de acuerdo al análisis de los circuitos, y entonces el modelo de corriente alterna de este circuito, que es el divisor de voltaje en emisor común, termina siendo todo este circuito. Y a partir de ese circuito es que se determinan las cuatro cantidades importantes de un amplificador en general, que son impedancia de entrada, que sería esto, impedancia de salida, que sería esto, y las ganancias de voltaje y de corriente. En el libro viene explicado bastante bien cómo se obtienen las ecuaciones. Aquí solamente hay un resumen. Para la impedancia de entrada, bueno, se tienen estas ecuaciones. Para la impedancia de salida se obtienen estas ecuaciones. Y para las ganancias de voltaje y corriente se obtienen estas ecuaciones. Aquí es un poco complicado a lo mejor poder explicar en este momento las combinaciones posibles que hay en los circuitos de amplificación. ¿Por qué? Porque si se fijan, aquí en este circuito hay un capacitor. Este capacitor para corriente directa funcionará como un circuito abierto, pero para corriente alterna funcionará como un cortocircuito. Eso implica que si a este circuito yo le pongo ese capacitor, va a operar de una forma, y si yo se lo pongo, va a operar de otra forma. Acá no estamos viendo ninguna resistencia de carga. Todo amplificador obviamente no es para que funcione en vacío. En vacío significa que no le voy a poner o no lo voy a conectar hacia otra etapa o hacia otro circuito. Entonces, con ello podemos ver que el colector
el capacitor que está en el emisor va a tener dos posibles efectos. Es decir, un efecto cuando sí está y otro efecto cuando no está. Y por consiguiente, cuando se tiene una resistencia RL, el circuito va a funcionar de una forma, y cuando no se tiene va a funcionar de una forma muy distinta. Entonces es por eso que al menos en esta configuración se tendría que tenemos 4 posibles opciones de ver cómo trabaja este amplificador. Es decir, sin capacitor en el emisor y sin resistencia de carga, con capacitor en el emisor con resistencia de carga, ¿sí? Y los otros dos circuitos cuando sí se tiene el capacitor conectado. En un ejercicio posterior, y de ahí se va a desprender después la práctica, vamos a ver cómo se calculan todas estas ecuaciones, todos estos parámetros, tanto de impedancia de entrada, impedancia de salida, ganancia en voltaje y ganancia en corriente.